buenas y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un pequeño gameplay de uno de los videojuegos que más esperaba para este 2021. Estoy hablando del nuevo Ghosts 'n Goblins Resurrection, disponible solamente para la Nintendo Switch de momento. Antes de mostrar el gameplay, quería comentar algunas cosas de los cambios y mejoras que trae esta nueva revisión del clásico arcade. Podemos escoger entre un par de caminos diferentes. Los de la parte superior son los niveles ambientados en el Ghosts 'n Goblins y los de abajo los del Ghosts 'n Ghosts. Otra novedad es que hay disponible un árbol de habilidades en el cual nos permite canjear los orbes que iremos descubriendo en los niveles para desbloquear nuevos hechizos y habilidades pasivas. Tanto en el apartado audiovisual y en los controles me está pareciendo una maravilla. Creo que Capcom ha hecho un excelente trabajo y sin duda es un fiel homenaje para esta saga legendaria. Para terminar, un último detalle. Me es curioso las notas tan dispares que está habiendo en Metacritic y creo que puede ser el típico videojuego que lo amas o lo odias. Esto ya pasaba en el clásico arcade y todo era por su excesiva dificultad. En este Ghosts 'n Goblins Resurrection hay disponible 4 dificultades. De momento yo he podido jugar un poquito en leyenda y la dificultad es una auténtica locura. Incluso poniendo la dificultad más baja, el juego es bastante exigente, pero tienes algunas ventajas que te ayudarán a terminarlo. Además es un juego muy rejugable y creo que si juegas muchas horas te irás convirtiendo en un experto poco a poco. Yo voy a coger la dificultad más baja, porque seguramente leyenda no me termine ni el primer nivel, y tampoco quiero hacer un vídeo de 1 hora, así que vamos a coger paje. Después podemos jugar también en cooperativo, pero vamos a jugar en un jugador. Y aquí tenemos los dos caminos, ¿no? Los de arriba son los de Ghosts 'n Goblins, y los de abajo los del Ghosts 'n Ghosts. Vamos a coger el campo de tortura. Bueno, la verdad es que nunca me se ha dado bien este juego. Recuerdo en la época de los recreativos que había que tener mucho coraje para meterle 5 duros. Es un juego que no puedes tener fallos tontos y sobre todo en tener mucha habilidad. Creo que es la clave, en hacer los saltos bien. Y quizás el punto negativo del juego puede ser, digamos, los scripts abusivos o, digamos, el respawn de enemigos, ¿no? Si te quedas, digamos, quieto en una zona, no paran de salir los enemigos, ¿no? Es quizás un punto negativo, pero bueno, en algunas partes puede ser muy divertido, pero en otras partes creo que es bastante puñetero. Aquí, por ejemplo, te salen delante de ti y a veces es un problema, ¿no? Bueno, aquí hemos descubierto un cofre. Voy a ver si desde aquí puedo romperlo. A ver. No llego. A ver qué. Sí que llego. Aquí arriba sí que llego. Como veis, digamos, los enemigos vuelven a salir, ¿no? Te quedas quieto en una zona y los scripts se repiten. Ha salido el cuchillo, vale, perfecto. Esta es la mejor arma del juego. Así que vamos a ir delante. Con cuidado. Los mapas están muy bien diseñados. Hay que ver que hay muchos caminos, hay muchos secretos. Y es muy rejugable en los mapas. Es importante coger los orbes para así, digamos, tener las habilidades. Hay algunas habilidades que pueden tener muchas ventajas en los niveles, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en esta dificultad yo creo que es bastante asequible, ¿no? Para terminar el nivel. Otra cosa ya es dificultades más altas que prácticamente no debes de tener casi ni un fallo, ¿no? Vamos por arriba, aquí sale un orbe. Vamos a cogerlo. Vale, perfecto. Ojo a este, a ver. Ay, lástima.
Aquí me ha dado un toque. Como veis, en esta dificultad la armadura dura más toques, ¿no? Estoy en calzoncillos, pero bueno, aún queda armadura. Quedan 2 o 3 toques. Aquí necesito un poco de concentración. Aunque también quiero hablar sobre la emulación. De momento, por lo que he podido probar con el Ryunix, que es el emulador que mejor funciona, aunque tiene algunos fallos gráficos. También tengo algunos tironcitos, pero creo que puede ser por problema de PC, ¿no? Tengo a lo mejor un PC un poco... algo flojillo ya, algo anticuado. Pero va bastante bien con el Ryunix. También está el otro emulador, el Yuzu, pero creo que este no funciona. De todas formas, estos emuladores salen versiones cada día, o sea, que es cuestión de tiempo que el juego funcione perfectamente en la emulación. Bueno, aquí nos sale la armadura de oro. Y está guay, ¿no? Como suben aquí los enemigos. Ahí por las paredes. Como veis, si te quedas quieto, los enemigos no paran de salir. Es un respawn un poco abusivo, pero bueno. Vamos a ir por arriba. Vamos bien de momento, vamos bien. Continuamos por aquí. También había leído algunos comentarios sobre los gráficos, algunos comentarios negativos, que la gente decía que, pues, que los gráficos parecían flash, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, creo que es un juego muy bien diseñado. Los modelos son de alta calidad, ¿no? Son modelos HD de alta definición. Además que las animaciones y los controles funcionan de maravilla. He perdido el cuchillo, que es la mejor arma. Y esta arma no me gusta mucho, pero bueno, vamos a intentar continuar. A ver, aquí. Aquí sí puedo farmear un poco, a ver si me sale una nueva arma. Vale, se tiene un cofre, a ver. Son puntos. Lástima. Como veis, los enemigos no paran de salir. Y eso que estamos en la dificultad más baja, ¿eh? En leyenda salen el doble de enemigos. Vaya, aquí me han dado un toque. He perdido la armadura de oro. Y ahora viene la parte de los murciélagos, que la verdad que lo odio. Esta parte siempre me sale mal. Y en esta arma va a ser más difícil. Dos fallos. Ahí viene el tercer fallo. Madre mía. Siempre me sale mal esta zona, es increíble. No me acuerdo en los recreativos, siempre me mataba una vida aquí. La odiaba, esta parte de los murciélagos. A ver si podemos terminar esta parte, vale. Hay que correr, hay que pasar. A ver, esto se separa. Vale, venga, vamos. Bueno, estamos en calzoncillos. A ver si podemos aguantar. Ahora viene la parte de las raíces. Que madre mía. Esta parte también es difícil. Porque mira, mira, mira cómo salen ahí prácticamente delante de ti, ¿eh? Aunque esta arma parece buena aquí. Parece buena. Ojo aquí, al cerdo. Vale, vale. Oh, ¡ah! ¡Qué lástima! Es que salen, no paran de salir las raíces, ¿eh? Que a veces salen delante de ti. Ese es el problema. Venga, armadura de oro. Podemos recuperar un poco. Aquí hay unas celdas bastante puñeteras. Ahí sale un orbe. Ojo, que aquí hay un cerdo. A ver si me aclaro con los controles, que me estoy perdiendo aquí en los controles. Ya no llego, al orbe ya no llego. Bueno, es que hay una celda ahí arriba, ¿eh? No puedo escapar de aquí. Vaya trampa, ¿no? Estoy aquí atrapado. Bueno, bueno. Y sale justamente una raíz delante de ti. Es increíble, ¿eh? Un cuchillo. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos terminar esta parte. Es que esa celda está puesta ahí en muy mala leche, ¿eh? ¿Cómo puedo salir? Es que no llego, no llego. No te da tiempo. Otra vez la raíz. Madre mía. Yo creo que aquí es obligado que te den un toque.
cerdo aquí al fondo. Vamos para adelante. Ojo ahí. Uf, qué suerte. Venga, vamos. Bueno, no está mal. Se ha matado una vida. Pero bueno, lo normal, creo yo. Por eso no quería jugar en leyenda o más difícil, porque si te matan una vida, digamos, en la otra dificultad, tienes que empezar, digamos, desde el punto, ¿no? De control. Ah, como veis, gráficamente es muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho. Y esta raíz, ojo con esta raíz, que es muy grande. Madre mía, tío. ¿Esto no muere? Venga. Vamos por abajo. Vale. Ojo a esa planta de arriba. A ver, no dispara, ¿no? No dispara. Venga, va, hombre, ha disparado justamente cuando he pasado, pero... Vaya. Es tramposo este juego, ¿eh? Madre mía. Te despistas un poco y ¡pam! Bueno, llegamos al boss final. Estamos en calzoncillos, a ver si podemos aguantar. Ahí sale un cofre. Tengo una buena arma, el cuchillo es la mejor arma para el enemigo. Desde aquí a lo mejor me lo puedo cargar. Venga. Vale, ahora va a tirar las bolas de fuego. Toma, toma, toma. Venga, venga. Va bien, va bien. Ojo a esta. Ay, me he equivocado. ¿Habéis visto? Ahí me he equivocado en el salto. En vez de saltar a la izquierda, era saltar recto. Ese es el problema a veces. Muy difícil, la verdad que este boss es bastante asequible. Está claro que no ha sido la mejor partida del mundo, pero creo que este nuevo Ghosts 'n Goblins es un excelente juego, así que lo dejamos aquí y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.